¿Qué es lo que ocurrió con la ministra Orellana en Penco? En lugar, recordemos que fue afectado por un mega incendio y fue interpelada por un sujeto que ha generado muchos comentarios en redes sociales. Para hacer un mini spoiler de lo que vamos a ver a continuación, básicamente él la interpelaba por la demora en la instalación de viviendas de emergencia en la zona y la ministra Orellana le responde y es muy difícil tratar de sostener una conversación. Lo termina acusando de activista a este individuo. Veamos el video para que nos formemos toda una opinión Haciendo los al premios. respecto. Si él no necesita conocerme, la realidad es otra. Le estoy preguntando cuándo llegan las casas de emergencia, por favor. La realidad es que... Me estaba yendo la pregunta. Espera, no estoy evadiendo la pregunta, ¿cuándo llega? La realidad... Deme una fecha, por favor. Por favor, ¿me puedes dejar hablar? Deme una fecha. No, porque la realidad es que... La realidad. Para poder instalar una vivienda de emergencia se requieren los permisos y la factibilidad técnica y eso cambia en cada casa. La burocracia, Entonces, o sea, la burocracia es más importante no, que las necesidades básicas de las personas. no, Mire, la factibilidad técnica no es burocracia. la vida, escúcheme, la vida, la libertad escucho, y la no propiedad son necesitan derechos quitar- inmutables, inalienables. No No, necesitan se los puede quitar- atribuir ninguna autoridad pública ni privada. No me Ustedes estás se atribuyen la vida y la propiedad de nosotros. No es así. Van a ser demandados de manera internacional. Gracias. ¿Ya hizo el video? No dieron fecha, no dieron fecha. ¿Cuándo ¿Ya llegan hizo el las casas de video? emergencia? Pero usted me ¿Cuándo deja llegan hablando las casas de sola. emergencia, señora? Pero me deja hablando sola. No, señora, la fecha. No, porque le pregunté, 4.000 millones, ¿dónde está esa ¿cuándo le plata? aplicaron la FIBE y la ¿Dónde está ese dinero? No, señora, solo excusa. No, le pregunté porque no le puedo dar una respuesta sin datos. No le puedo dar respuesta sin datos. Señora, la fecha, casa de emergencia. Pero mira, Pero usted ha ido tiene arriba mucha como cara. duermen. Ha ido arriba, lo invito, vamos arriba. De hecho, antes de... Invito a los medios de comunicación, están acá, mire. Ustedes no ven nada que va acá. Vayan arriba. Vayan arriba como está durmiendo la gente botada en el suelo. ¿Por qué haríamos el gobierno La gente intervenir botada en en el un- suelo. en una zona donde Señora, no le se puede? pasaron 1.000 millones de pesos a Cuba. No, Le pasaron 1.000 millones de pesos a Cuba. Y nosotros cagados de hambre y cagados de frío arriba. Yo me refiero a una activista política igual. Activista político ahora. Ahora no estás tomando político, estoy demandando mis derechos. Son mis derechos, No, señora. estás gritando. Derechos, la vida, la libertad y la propiedad. Se los pasaron por donde quisieron. Ni siquiera eso es gritarme. Se termina, la ministra también, bueno, se vio enfrascada en medio de esta... Ahí será el video, gentileza de Radio Bio Bio, que lo publicó, lo tiene también en sus redes sociales. Difícil, ¿ah? No sé qué piensan ustedes. Hay harto enojo que se puede entender también en un contexto de vulnerabilidad que está ocurriendo en la zona. Pero me pasa algo, a mí que yo viví esto de cerca, yo lo he contado acá en turno, mi familia fue parte de las personas que sufrieron el incendio, el mega incendio en el Olivar, yo ahí fue donde me crié de chico, y en general la actitud de las personas que cuando sufren este tipo de cosas está muy ligada a que necesitamos la ayuda. Y para tú necesitar la ayuda, la actitud no suele ser al menos no en una primera instancia, en los primeros momentos de prepotencia. Evidentemente se trata de plantear todo. Acá en general existe ya un protocolo bastante acordado de llenar la ficha FIBE, que es la ficha que en el fondo te permite saber cuáles eran tus propiedades, cuáles son las que perdiste. Y es algo que realiza el Ministerio de Desarrollo Social para tener un primer catastro de lo que ocurre. Después viene la entrega de subsidios, la entrega de ayuda, y el tema de las viviendas, las viviendas de emergencia es algo que no necesariamente solicitan todas las familias. Hay familias que prefieren irse a vivir con familiares en algún lugar, acomodarse en otros sectores. ¿Por qué? Porque en verdad vivir en una vivienda de emergencia es una vivienda que te va a durar un año, en el mejor de los casos 2. Son viviendas que, por así decirlo, tienen una durabilidad que de hecho están hechas solamente para aguantar el invierno y de ahí chao. Eh, y justamente en redes sociales también pillamos un video que realiza un ingeniero en construcción que es de allá de la zona y que va a revisar esta vivienda de emergencia y él explica cuál es
el gran problema que tienen hoy día las viviendas de emergencia y por qué siempre tenemos problemas con la vivienda de emergencia cada vez que ocurre alguna catástrofe, sea terremoto, sea incendio, pensando que somos un país que está generalmente expuesto a este tipo de catástrofes. Veamos el video. Y debo decir que están mejor de lo que pensé, ¿eh? Está en el exterior, tiene un lavadero, me parece fantástico, las ventanas con sus respectivos sellos, los marcos, fieltro, barrera de humedad, ahí en el sector donde había lana mineral. Pueden estar un poco descuadradas, pueden estar un poco chuecas, pueden estar un poco sucias, pero la verdad es que bastante bien. Su tablero eléctrico con su diagrama, todo de acuerdo a la norma. La verdad es que sí, creo que para el tiempo que ha pasado y la respuesta que ha existido, por lo menos en la Municipalidad de Concepción, creo que es bien positivo. Hay sellos en la mayoría de las uniones, las ventanas están bien instaladas, no se ven como de mala calidad, el baño está bien hecho, o sea, tiene lo que tiene que tener un baño, piso vinílico, sus sellos de silicona, las luces. Los artefactos son de cerámica, no son de plástico. No, la verdad que no sabría qué esperar. La grifería también. Ahí lo que está haciendo es una revisión, digamos, de lo que No se es sienten tan de mala calidad. una vivienda de emergencia. Al Estas son las que tiempo que ha se pasado entregan desde la desde el Estado. Estas se emergencia, yo entregaron creo en que Concepción. bastante positiva la respuesta del gobierno. Y aquí veamos el análisis que hace, porque este es lo interesante y lo que quería compartir con ustedes. En este gobierno ni en el próximo, mientras no haya un cambio de fondo. Hoy en día hay 15 empresas en Chile que fabrican este tipo de viviendas, las venden entre 3 y 4 millones de pesos de acuerdo al convenio marco que tiene el Estado. Pero yo creo que más allá del precio es que no son capaces de cubrir la demanda de viviendas de emergencia que hay. Las empresas más grandes fabrican de 3 a 4 diarias, dejando de lado toda la producción que tienen, porque además son, por lo general, fabricantes de viviendas prefabricadas, las típicas casas prefabricadas. Pero no tienen la capacidad de cumplir con la demanda que hay en Chile y con la demanda que ha habido siempre, porque del terremoto, los incendios, nos han pasado tantas weas y no se ha generado un cambio fundamental, un cambio base, tanto que se querían cambiar tantas cosas en Chile. Creo que la respuesta ante las emergencias, porque puta que son buenos para cambiarle el nombre a esta wea. Uno ya no sabe cómo chucha se llama. Pero buscar la forma de generar la producción de vivienda o tener un stock de viviendas de emergencia constante. O sea, no puede ser que cada emergencia tengamos siempre el mismo problema y no tiene nada que ver con que sea izquierda, derecha, lo que sea. Ahora, si bien hay distintos sectores políticos que pueden hacer distintas gestiones, por ejemplo, lo que ha pasado en Penco, que el alcalde ha tenido un montón de problemas para la entrega de viviendas, con la otra cara de la moneda, que es la Municipalidad de Concepción, que no sé, ya habían entregado 100 viviendas hace una semana atrás. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo ocurre? ¿Cuál es la burocracia ahí? Es súper difícil de entender. Pero mientras esa institución, o como sea que le vayan a poner después, no cambie el trasfondo, no cambie la forma de operar, puta, vamos a vivir siempre con el mismo problema. Ya pescado. Ahí estamos viendo este análisis que en el terreno, y es interesante porque nos da una mirada que va más allá, digamos, de lo que pueden hacer personas que se dicen son activistas, o lo que vimos, por ejemplo, ahora con la ministra Orellana, porque al parecer hay un problema de fondo con la vivienda de emergencia. Ella estaba en Penco, la ministra, y Penco es justamente una de las localidades que ha tenido problemas de gestión en llevar viviendas de emergencia a la zona. A diferencia, por ejemplo, de lo que él mismo dice, esto está en Concepción, y en menos de una semana ya tenían 100 viviendas instaladas en el lugar. De hecho, la que está recorriendo ahí es justamente una de las que está instalada en Concepción, pero en el lugar más afectado, en la localidad de Penco, la verdad es que la gestión ha sido lenta y me parece que las autoridades o no se han dado cuenta que puede ser, porque esto es evidentemente producto de un análisis y solo lo saben las personas que están involucradas en el tema, pero hay un tema con la producción también de viviendas que no es llegar y hacerlas. De hecho, el Estado chileno tiende a apoyarse mucho en organizaciones que justamente lo que hacen es armar
estas casas, pienso en Techo, pienso en Levantemos Chile, que son usualmente las fundaciones que se encargan de esto. Entonces, hay una deficiencia a la hora de pensar reconstrucciones en Chile y sobre todo pensando que somos un país acostumbrado a este tipo de catástrofe. Y lo digo porque esto, por ejemplo, en cualquier otro país probablemente es más desastroso que en Chile. Lo dijo Marcelo Lago hace un tiempo, que la forma en que actúan los chilenos frente a los incendios es algo que se cultiva con el tiempo. Es algo como que nos tienen que pasar muchas veces varias cosas para tener un sistema como el que tenemos acá, que a nivel mundial es un sistema dentro de todo expedito. O sea, acá igual estamos hablando de incendios que ocurrieron a fines de enero, todavía no termina febrero y ya tenemos por un lado, gente muy enojada porque el tema está lento y por otro lado ya se están construyendo y levantando esta vivienda pensando en que deben estar construidas antes del invierno. Entonces, y lo que decía Marcelo Lago es que esto es una mezcla de aprendizaje cultural con políticas públicas. Y me parece que lo que debe resolverse en materia de viviendas de emergencia, pensando que son estas viviendas desechables que van a durar lo que dure finalmente la construcción definitiva, es algo que debemos resolver en el corto plazo. Me parece muy interesante ahí la lectura. Los leo ahora en el chat. Eh, el otro también es que la gente y el mismo alcalde de Penco se olvida que él es el líder de la reconstrucción y tiene que gestionar. Por ejemplo, el caso del alcalde Talcahuano para el tsunami del 2010. Sí, te doy otro ejemplo, Pauli. El caso, por ejemplo, de Viña, que tiene un problema actualmente a la alcaldesa Ripamonti con la Contraloría, y el argumento que ha dado la alcaldesa es justamente que había premura en hacer un montón de soluciones, no solamente habitacionales. Recordemos que acá hay que resolver qué pasa con las plazas, qué pasa con las canchas de fútbol, las áreas verdes que fueron arrasadas por el fuego, y son cosas que tienen que hacerse con urgencia. Entonces hay ahí una cuestión de, bueno, hasta dónde en el fondo cumplimos los protocolos, y tal vez ese es el gran problema, ¿ah? Por ahí no tenemos los protocolos lo suficientemente adecuados para emergencia, para casos de emergencia. Dice acá, ese alcalde se movió por cielo, mar y tierra para reconstruir la ciudad, andaba haciendo movilizaciones a cada rato, logró mover al sector privado y Talcahuano quedó reconstruido antes que Concepción. Esto estamos hablando de contexto tsunami, año 2010. Al menos esta activista llama a la reflexión y busca dar con el origen del problema, en vez de hacer show y gritonear a quien nada puede hacer. Sí, yo creo que el activista, al menos el que se enfrenta a la daba la impresión de que tenía un discurso medio aprendido, ¿ah? Como esto de levantar, como que en el fondo son valores no alienables, la libertad, y plantear, digamos, todos esos elementos. Así que nada, un tema que queda ahí, más que ingenuidad, es claramente ignorancia, y es porque los mismos ciudadanos no se informan, y a pesar de que las leyes están todas en la biblioteca del Congreso gratis por internet, efectivamente. Leychile.cl, yo siempre se lo recomiendo a todos para que quieran hacer alguna consulta respecto al tema que sea que tengan, que los esté aquejando.